¿Eres joven y crees que nunca te vas a pensionar? ¿Que es imposible reunir las semanas que nos exigen para acceder a la pensión de vejez? En este video te contaré cómo cotizar, cuántos años cotizar, requisitos para alcanzar y definir que sí es viable obtener una pensión de vejez. Lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos cotizar al sistema de seguridad social en salud y en pensiones quienes tenemos contratos de trabajo, contratos de prestación de servicios, ingresos como independientes, ingresos como rentista de capital. Estamos en la obligación de hacer aportes. De no hacerlo, pues estaríamos evadiendo el sistema de seguridad social y podríamos ser requeridos por la unidad de gestión pensional y parafiscales para hacer los aportes respectivos. También es importante recordar que al sistema de salud aportamos el 12%. Este porcentaje, cuando se tiene contrato de trabajo, el empleador directamente lo descuenta del salario. Si se es contratista, entonces, o rentista o trabajador independiente, el trabajador directamente hará el aporte. Pero este valor como independiente, ¿sobre qué ingreso base de cotización debe hacerse? Resulta que el trabajador independiente está obligado a hacer aportes como mínimo por el 40% del valor de sus ingresos. Es decir, si un trabajador independiente tiene un ingreso en el mes de 10 millones de pesos, su ingreso base de cotización como mínimo deberá ser de 4 millones de pesos. Ese será el ingreso base de cotización que se reportará en la planilla pila y sobre ese valor se hará el aporte. No quiere decir esto que al final de mi vida laboral me van a tener en cuenta lo que yo recibía, o sea, los 10 millones. No, me van a tener en cuenta para promediar los 4 millones que reporté como ingreso base de cotización. Por otro lado, el aporte al sistema de pensiones corresponde al 16% sobre el ingreso base de cotización. Es decir, si tengo un salario de 2 millones de pesos o de 3 millones de pesos, pues mi empleador me va a descontar un porcentaje, él va a aportar otro porcentaje, o sea, el trabajador aporta el 4, el empleador aporta el 12 para reunir el 16 y este es el valor que se aportará al fondo de pensiones al que me encuentro afiliado. Volviendo al tema de los independientes, cuando se trata del aporte a pensión, funciona de la misma manera que con el aporte a salud. Es el independiente el que debe asumir el total del aporte, pues no hay un empleador que aporte el 12. Entonces, el trabajador independiente deberá aportar el 16% completo de su ingreso base de cotización, que reitero, el ingreso base de cotización del independiente será como mínimo el 40% del valor de sus ingresos. No quiere decir que deba cotizar necesariamente por el 40%, no. Puede cotizar hasta el 100% de sus ingresos y eso lo va a beneficiar a la hora de promediar sus salarios, sus ingresos, para obtener el ingreso base de liquidación con el cual se va a pensionar. En este punto es importante tener presente lo que estableció la reforma frente a los aportes de los contratistas independientes. Es decir, si yo tengo un contrato de prestación de servicios con una empresa, a partir del inicio o de la entrada en vigencia de la reforma, será el contratante quien hará el pago de la seguridad social. O sea, ya el contratista independiente no va a ir a hacer el aporte al sistema de pensiones para probarle a su contratante que hizo el pago y le puedan pagar sus honorarios, sino que será el mismo contratante quien va a hacer el aporte al sistema de pensiones, descontándole al contratista el valor correspondiente a ese aporte al sistema de seguridad social. Ahora bien, si eres joven, es súper importante que empieces a cotizar desde el principio de tu vida laboral, para que al final de tu vida laboral, cuando cumplas la edad, 57 años las mujeres, 62 años los hombres, tengas el número de semanas requeridas para acceder a la pensión de vejez. Además, cuando cotizamos, no solo cotizamos para acumular semanas para la vejez, cuando cotizamos también lo hacemos para cubrir el riesgo de invalidez y de muerte. Entonces los jóvenes no están exentos de estas situaciones. Por eso es que es importante hacer aportes, porque si tenemos una situación de invalidez, pues nos van a exigir 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de invalidez. Y si no las tenemos, pues este joven va a quedar
en una situación de invalidez el resto de su vida y sin pensión. Por eso es importante hacer aportes, no solo pensando en la vejez. Y lo mismo ocurre con el riesgo de muerte. Fallece una persona joven con beneficiarios, con hijos pequeños, con cónyuge, con compañera, etcétera, y si no deja acreditadas las 50 semanas en los 3 años anteriores a la muerte, pues no tendrá derecho a la pensión de sobrevivientes. Por eso es muy importante a los jóvenes crearles la necesidad, crearles la cultura de la cotización al sistema de pensiones. Desde jóvenes, como empleados, como independientes, como rentistas, como contratistas, etc. Para continuar, es importante que los jóvenes conozcan qué regímenes de pensiones tenemos actualmente y cómo quedaron con la reforma pensional, porque realmente la reforma pensional se va a aplicar a la mayoría de jóvenes. Entonces, hoy tenemos 2 regímenes pensionales, que son el régimen de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad. El régimen de prima media es el administrado por Colpensiones y el régimen de ahorro individual es el administrado por los fondos privados. Actualmente son totalmente distintos y se oponen entre sí. ¿Por qué? Porque tienen características totalmente distintas. Mientras en Colpensiones lo que importa es el número de semanas acumuladas, porque requerimos llegar a las 1.300 semanas, en los fondos privados lo que interesa es el capital acumulado. Ahora bien, con la reforma pensional, que es la que va a aplicar realmente a todas las personas que están jóvenes, porque para que no les sea aplicada la reforma y estar en régimen de transición, pues exigen tener 750 semanas a las mujeres y 900 semanas a los hombres para el 1 de julio de 2025. Y la mayoría de jóvenes pues no tienen estos requisitos. Así que la reforma se les aplicará completica a los jóvenes. Pero ¿será entonces que los jóvenes sí lograrán pensionarse con la reforma pensional? Efectivamente, los jóvenes sí podrán pensionarse por vejez, comenzando las cotizaciones desde el principio de su vida laboral, teniendo en cuenta que los hombres deberán acreditar igual con la reforma pensional 1.300 semanas y 62 años. Las mujeres, en cambio, requieren de 57 años y las semanas se disminuirán paulatinamente hasta llegar a las 1.000 semanas en el año 2036. Para las mujeres jóvenes que también se benefician de la reforma, pues tienen un descuento adicional en semanas que tiene que ver con los hijos. La reforma establece una disminución de 50 semanas por cada hijo y hasta 3 hijos, es decir, un descuento máximo de 150 semanas por acreditar entre 1 y 3 hijos. Algo que sí deben tener en cuenta los jóvenes es la forma en que se va a liquidar la mesada pensional a quienes los cobija la reforma pensional. Recordemos que la ley actual, para quienes están en Colpensiones, hace un promedio de salarios de los últimos 10 años o de toda la vida y a este promedio, que se llama ingreso base de liquidación, se le aplica un porcentaje de acuerdo al número de semanas cotizadas. Para los que están en fondos privados, el capital es lo importante. Depende del capital acumulado el valor de la mesada. Mientras que los jóvenes, a los que no se les aplica la norma actual y se les va a aplicar la reforma en su totalidad, estos todos en absoluto estarán afiliados a Colpensiones. Ya no tendrán que escoger si estar en Colpensiones o si estar en fondo privado. Todos estarán en Colpensiones y cotizarán allí hasta un ingreso de 2.3 salarios mínimos. Si hay un joven que devenga más de 2.3 salarios mínimos, eso que excede los 2.3 mínimos deberá cotizarlos a un fondo privado de pensiones que podrá escoger cuál: Protección, Porvenir, Colfondos, All Mutual, Scandia y otros que se establecerán. Pero a la hora de liquidar la mesada pensional, Colpensiones liquidará el valor que le corresponde por lo cotizado allí y el fondo privado liquidará también el valor que le corresponde por lo acumulado en este componente complementario. Entonces, Colpensiones liquida su partecita, el fondo privado liquida su partecita, se unen ambas partes y Colpensiones es quien va a entregar la mesada pensional a este joven que ya en su momento tendrá 57 años mujer o 62 años hombre. Para concluir, entonces, los jóvenes sí podrán pensionarse. Hay que aportar, hay que cotizar para que al final de nuestra vida laboral podamos acceder a la pensión de vejez. Y además,
estemos cubiertos para invalidez y muerte. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay muchísimo material adicional que puedes complementar para tener una idea más global de cómo está en la actualidad el sistema de pensiones. Síguenos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados en Instagram, Facebook y TikTok. Suscríbete a nuestro canal y porque es tu futuro no puedes dejar de contactarnos al 310-333-3301.